Hola, hola, muy buenos días. Bueno, pues bendito y alabado sea nuestro Padre. Gracias a Dios es viernes y estamos gozando con una mañana extraordinaria, ¿saben? ¡Ay, Dios mío, qué maravilla! Poder ver este sol tan radiante, estas flores que están afuera de mi casa en el jardín, que tengo una vista espectacular porque los rayos del sol entran, bueno, no, esplendorosos. ¡Qué maravilla! Bueno, pues hoy le damos gracias a Dios por este nuevo amanecer. Gracias a Dios por este nuevo comienzo. Gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todas las bendiciones y lo más importante, le damos gracias por su gracia que vive en nosotros. Amén y amén. Bueno, pues hoy estamos para compartir aquí el día de hoy un salmo maravilloso. Todos los salmos son bellos. A veces son difíciles de digerir cuando como que nos quedamos, ay, no sé ni a qué se refiere, ni de qué habla, ni qué esto, ni qué el otro. Conforme nosotros vamos conociendo de la palabra de nuestro Padre y con ayuda del Espíritu Santo entendemos que cada verso, que cada palabra nos da un gran mensaje, que si bien es cierto, pasaron por situaciones muy difíciles, en este caso los salmos que fueron escritos por el rey David y su hijo el rey Salomón, nos damos cuenta de sus vivencias, de las angustias que pasaron, de los errores que cometieron. Ahí no ponen nada más lo bonito, ahí no crean que nada más se platican los éxitos, las glorias no, hombre, aquí viene todo y no, no crean que omiten lo malvado o los pecados que ellos también cometieron, así como hijos de Dios también se equivocaban, tomaban malas decisiones, determinaciones, el pecado se apoderaba de ellos, pero sin embargo, lo bonito es el reconocimiento que tiene uno cuando uno se equivoca, y entonces así como ellos y nosotros también nos equivocamos, pues el reconocerle a nuestro Padre, decir, Señor, pues sí, la regué bien cañón en esto que he hecho, en estas malas determinaciones, en el maltrato a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, el no valorarlos, en mi trabajo, en mis empleados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, reconocer que nos equivocamos, pero que aquí está el Espíritu Santo para ayudarnos, para levantarnos y para ser mejores cada día. Amén y amén. Bueno, pues hoy nos vamos a posicionar en el Salmo 114, que dice lo siguiente. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Amén y amén. Ay, qué bella palabra, qué bella palabra, me llena de emoción, de emotividad, porque digo, Señor, qué bonito es darnos cuenta que todo aquí te sigue, te escucha, te sirve y pues te amamos, ¿verdad? Bueno, toda la creación que tú has hecho, porque hasta los mares, como dice aquí nuestro escritor, salmista, hasta los mares se abrieron, hasta el río del Jordán se echó para atrás, dice, hasta de la roca, de las piedras salía agua. ¿Qué vieron? ¿Qué temieron? ¿O qué ordenanza obedecieron? Ojo aquí, ¿no? Entonces, simplemente Dios les dijo, aquí va mi pueblo,
Aquí está la mano de Dios y los propios mares se abren para que su pueblo pase. ¿Qué vio? No vio nada, no temió nada, simplemente obedeció que ellos están ahí por obra y gracia de Dios. Si las aguas obedecen, ahora imagínense uno que tiene conciencia, uno que tiene razón, uno que tiene este corazón gracias a él. ¿No podemos obedecer? No, pues no, ¿verdad? Nos cuesta mucho y mucho trabajo. Conforme vamos conociendo la historia, vamos entendiendo cosas que vamos leyendo. Aquí, si conocemos la historia de Israel, bueno, el pueblo de Jacob precisamente fue un pueblo extranjero que vivió en Egipto porque ellos emigraron a ese lugar por José, que era el hijo de Jacob, y bueno, posteriormente vino la esclavitud y pasaron 400 años para que ese pueblo fuera liberado. Ellos no eran liberados porque Dios los castigaba, ni porque Dios les quería dar una prueba, ni porque Dios quería someterlos ahí, no, simplemente ellos se olvidaron de Dios. Lo que nosotros debemos entender cuando aprendemos esta historia es que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Sí, en muchas ocasiones hemos escuchado el libre albedrío, la libertad que yo tengo de seguir, de creer o no en Dios. Las personas decidimos no creer en Él porque queremos ver a un Dios, queremos palparlo, queremos que sea un Dios tangible, queremos que pues venga y me hable al oído, ¿no? Pero nuestra fe nos permite entender que yo no necesito ver a mi Padre para que Él haga maravillas en mí, para que venga y se presente ante mí y me abrace y me diga, hija, hijo, aquí estoy contigo. Esa es nuestra fe. Pero cuando nosotros nada más estamos queriendo cuestionar, que no está mal que cuestionemos, sino no abandonarnos en Él de una manera única, pues entonces ahí vamos a vivir entendiendo que pues de ahí no vamos a pasar, o sea, de ahí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo que probarle a mi Padre que me demuestre que existe para yo creer en Él. ¿Yo qué le voy a andar diciendo? Ay, sí, pruébame para ver, como que si Él necesitara de mí. Yo necesito de Él, no Él de mí. Ay, pero somos tan egocentristas que así lo hacemos. Entonces cuando le pregunta aquí en este texto que leemos, dice, ¿y tú, Jordán? Dice, tú que te volviste para atrás cuando el pueblo de Israel ya iba rumbo a la tierra prometida, ya Moisés ya había partido a los brazos del Señor y quien había tomado esta batuta era Josué, y a Josué le tocó, a Moisés le toca cruzar el mar rojo con el pueblo, y donde Dios hace el milagro de abrir el mar para que su pueblo pasara, y Moisés era el que iba comandando esta misión. Pero cuando en el Jordán, pues le tocó a Josué, ya no le tocó a Moisés, y cuando Josué dice, pues quiero que pase lo mismo que Moisés, que extendió su mano y se abrió el mar, y el otro decía, ¿y ahora qué hago? Pero Dios le cambió le cambió el sistema y le dijo, ahora va a ser diferente. Entonces ya cuando los sacerdotes que iban cargando el arca de la alianza tocan el agua, es cuando las aguas del Jordán, que es del río Jordán, empieza a detenerse y hacerse para atrás para que ellos pudieran pasar. Entonces ahí les modificó un poquito. ¿Para qué? Para que confiaran en él. A veces queremos que el milagro que hizo con aquella persona lo haga en mí igualito, y no, porque pues somos únicos. Dios nos hizo únicos. Entonces lo mismo que utilizó para otro no lo va a utilizar para mí, no por capricho y no porque no quiera, porque nosotros somos los que primero debemos de entender que Dios nos ama por ser nosotros. No debemos de desear lo de otra persona, no debemos de andar queriendo vivir copiándole a alguien, vivir la vida de otra persona. Dios nos ama a ti y a mí por lo que somos, no por andarle queriendo copiar a otra persona. Entonces cuando vemos cómo el milagro se realiza en el Jordán, y como el del río que se van retirando las aguas para que el pueblo vuelva a pasar y llegar a Canaán,
Así vemos cómo Dios saca agua de una roca, porque recordemos que ellos vivían o acampaban en el desierto. Entonces, pues imagínense los climas tan extremos, aquel calor insoportable y demás, que corre hacia ellos. Bueno, resulta que como todo, vamos a encontrar la fe en este pueblo, pero también encontramos la envidia y el odio y desafortunadamente ese ego que dice, no, es que yo soy mejor que fulano de tal. ¿Por qué Dios escoge a Moisés? ¿Por qué Dios escoge a Josué? Pues si yo soy más fregón que eso, ¿no? Porque nosotros aquí encontramos en este salmo las maravillas del Éxodo, lo que Dios hizo para que su pueblo saliera y cómo la gente podemos darnos cuenta, o las preguntas que vienen a nuestra mente. A mí me han dicho este tipo de preguntas y tal vez no recuerdo si yo me la pregunté o no, pero sí decir, lo he visto mucho en redes sociales también, tu Dios tan bueno que nos ama y es el que mató a tanta gente, y empiezan a señalar libros del Viejo Testamento donde que si la inundación de Noé, que si esto, que si lo otro y que si lo, y yo digo, es que vemos y hablamos lo que nos conviene, porque no queremos ser analíticos y no queremos darnos cuenta de cómo y por qué sucedieron las cosas. Cuando nosotros conocemos un poquito más y nos vamos a la historia de cómo vivían esos pueblos idólatras, ellos idolatraban unos dioses abominables. Ellos le servían a esos dioses, pero sus rituales era matar gente. Sus rituales era la destrucción del ser humano. Ofrecían a bebés recién nacidos, ofrecían la sangre de las personas. En esos reinos abundaba el odio, abundaba el desprecio, la humillación, el ego. Eran reinos que nada más satisfacían sus necesidades y el pueblo lo maltrataban y lo tenían como esclavos, pero ellos servían adorando dioses. Había gente que empezaba a escuchar de las hazañas del Dios viviente, le decían, y decían, ese Dios sin cara y demás, pero había gente que decía, pero es un Dios justo, mira, su pueblo no lo maltrata, mira, su pueblo vive así, asado, y nosotros vivimos de esta manera. Y había gente que se cambiaba a creer en ese Dios, y Dios les daba esa oportunidad. Recordemos que uno de los casos, que digo, lo menciono mucho porque me gusta, pero nada más me gusta, sino porque vemos esa fe única. Uno de los casos fue esta Rahab, esta persona que ayudó a esta mujer, una heroína de la historia de nuestro Padre, donde a pesar de haber sido prostituta, le dio la oportunidad de creer porque creyó ella en él, le dio una gran oportunidad de tener una vida extraordinaria, tanta que quedó plasmada en la Biblia y se conoce de ella por generaciones tras generaciones tras generaciones hasta la eternidad. Entonces, cómo nuestra fe, a pesar de que crecimos en algo y tal vez lo desconocemos porque así no nos lo inculcaron, pero cuando llegamos a Dios vemos cómo Dios marca la diferencia en nuestra vida y decimos, ¡wow! ¡Qué maravilla! Yo no conocía esto. Y así, bueno, podemos ver muchos casos más. Pero resulta que cuando criticamos a Dios y decimos, pues sí, vemos a un Dios fuerte en el Viejo Testamento, vemos a un Dios tal vez intolerante, porque así lo tachan, ¿no? De que acabó el mundo y que esto y que el otro, porque para criticar nada más nosotros somos únicos y perfectos, tenemos esa habilidad, ¿no? Entonces, y cuando vamos conociendo la historia nos damos cuenta que Dios realmente es bueno y tan justo, que Él odiaba que esos pueblos idólatras, cómo utilizaban el maltrato y cómo abusaban de la gente. Y cuando las personas empezaban a ver la vida del pueblo de Israel, cómo Dios les daba
sus enseñanzas y cómo le gustaba que vivían haciendo el bien, amando a su prójimo, porque les había mandado este decálogo a través de Moisés en las tablas donde dejó los mandamientos. Entonces, cómo veían que, mira, y acá vivimos así asado y ellos tienen esta creencia, pero se ve que viven bien. Ahora, dentro del pueblo también existía maldad, del pueblo de Israel también existía maldad, como Coré, uno de los hombres que en el tiempo de Moisés, Coré era un hombre que quería voltear a todo aquel que, como Coré estaba en contra de Moisés, vemos cómo Coré empieza a difamar a Moisés, a hablar mal de él, a decir que Dios no le hablaba a él, que Moisés se había plantado por sus propios pantalones ahí y que bueno, y que no venía de Dios, y bueno, empieza a armar una revuelta donde Coré, esto lo vamos a encontrar, lo de Coré, en el libro de Números 16:31. No crean que le estoy hablando nada más así al azar. Vayan y busquen, les doy la cita y ustedes vayan y lo leen para que vean cómo Coré distorsionó todo y volteó mucha gente contra Moisés. Y cuando llegó un momento que Dios se enfadó con Coré porque era malo, pero malo con ganas. Entonces, tú le empiezas a leer y dices, no manches, ¿a qué horas le vas a dar hasta aquí esta gente tan malvada y abusiva, no? Pero pues Dios no es como nosotros, Dios no piensa como nosotros, pero sí llegó un momento en que cuando él quería voltear y ahora sí sabotear lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés, Dios le puso un hasta aquí, abre la tierra y tómala, él y toda su descendencia son tragados por la tierra y vas. Ahí lo encontramos en Número 16:31. Bueno, en Josué tenemos otro villano bien sabroso, se llama Acán. Este hombre, igual que Coré, empezó a dudar de que Dios había puesto a Josué y la envidia le corroe, pero a más no poder. Y fíjense, este hombre lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 7, como siendo del pueblo de Israel, pues el odio, el ego, el rencor y todo vivía en él y quería él ser el que liderara el pueblo cuando él decía, y lo mismo que Coré, no creía que Dios había puesto a Josué y que él era capaz de hacer lo que Josué era, ¿no? Lo que Josué hacía a través de Dios. Entonces también, cuando ya fue descubierto, porque Dios da la orden de que cuando ellos atacan a Jericó, todo el oro que está ahí no van a tomar nada, nadie. Y toma oro, roba oro y tómala. Pues Dios dice, no porque pecó el pueblo, porque cuando ellos se enfrentan la siguiente batalla en el pueblo de Ai, pues pierden la batalla y todos se preguntan, pero ¿por qué perdimos la batalla y perdieron tantos hombres? Y porque cuando iban a la batalla Dios estaba con ellos y ellos peleaban como grandes guerreros y vencían, pero porque Dios estaba con ellos. Pero entonces pierden la batalla y cuando pierden la batalla todos se preguntan, y Josué, ¿pero por qué perdimos? Porque parecía que Dios no estaba con nosotros. Pues claro, Dios no estaba con él. Y cuando habla Dios con Josué le dice, pues resulta que uno de ustedes robó en Jericó, tomó tesoro cuando yo di la orden que no, y si el pueblo no me va a obedecer, pues yo ya no voy a estar con ustedes. Y tómala, que hay que santificarse ese día, esa noche, y se santifican para que vean, y pues el que nada debe, nada teme. Y la gente que no sabía, pues y se santificaba. Santificarse era reconocer, confesarnos ante Dios, ¿no? Entonces, limpiar nuestras culpas, nuestros pecados, se santifican, y el día siguiente pues Dios le dice quién es el traidor y le dice que era Acán, y tómala, muere apedreado porque había cometido un pecado tan grande que aparte expuso a todos los guerreros cuando enfrentaron al pueblo de Ai. Y pues después volvieron a enfrentar al pueblo de Ai y fue vencido, porque ahora sí ya ya habían estado otra vez ese pacto con Dios. Bueno, lo que nos dice toda esta enseñanza cuando vemos en este salmo lo que Dios hizo en el pueblo de Egipto, que abre los mares, que cómo Dios nunca los soltó, lo que nos deja es que nosotros somos los que nos alejamos de Dios por las circunstancias que son más atractivas para nosotros, y nos alejamos en todo momento porque ya tenemos en esta vida resuelto todo, y luego ya, sí, ya de Dios ni nos acordamos para nada.
Pero cuando vemos que no hay necesidad de, aunque estemos muy bien, alejarnos de Él, porque su gracia y su bendición siempre está en nosotros, es cuando nosotros empezamos a sentirnos cada vez más y más mejor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Él es el que abre el mar, el que abrió el mar, el que el río Jordán retrasó sus aguas, el que sacó agua de esa piedra, el que hace los milagros antes, los hace hoy y los hará después, porque es nuestro Padre y vive y está con nosotros. Entonces, cuando vamos entendiendo todo este proceso de que Dios, en vez de juzgar o criticarlo, señalar lo que sí es malo porque hizo y deshizo, Él tiene toda la autoridad de hacer lo que le dé su regalada gana. Y nosotros tenemos la decisión de someternos a Él si queremos o no. Así es que como Padre no nos resta más que respetarlo, vivir en santidad bajo Él y decir: Padre, aquí estamos para amarte, honrar tu nombre y glorificarte por todo lo que haces en mi vida. Amén y amén. Bueno, pues hoy nos vamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, deseando tengan un día maravilloso, lleno de gran felicidad este viernes, y nos vemos mañana primeramente Dios. Y no olvidemos que la envidia, el rencor y el odio reside en todos lados, y así como estos hombres del pueblo de Israel fueron ganados por esos sentimientos, podemos estar en esa tentación nosotros, pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que obre en nuestra vida, pues así es que la respuesta la tenemos, no separándonos de Él en cada momento ni en cada instante. Hasta mañana, que tengan un maravilloso día.